ideas por si os ayudan. Entonces, vale, perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría decir es, hablando de educación, la educación en estos temas, estamos hablando de educación afectivo-sexual. Digo algunas cosas que no hemos dicho esta mañana, lo digo porque algunos... La educación, desde un punto de vista jurídico, tiene dos dimensiones y esto es importante. Una dimensión que es claramente pues, el desarrollo de la personalidad. ¿Y para qué educamos? Para un desarrollo íntegro de la personalidad. Y en ese desarrollo íntegro de la personalidad es muy importante hoy la clave de la afectividad y de la sexualidad. Es decir, antes no se educaba la afectividad, eran conocimientos, bueno, pero hoy es una parte esencial de la educación. Pero no solo esto, y esto es importante, en la escuela se aprenden otras cosas. ¿En la escuela qué se aprende? En la escuela se aprende la convivencia. La convivencia con el otro distinto, con el otro diferente. En la escuela se aprende la pluralidad. Y en el tema de la afectividad y la sexualidad es importante. Por eso no es tan bueno que uno lo eduque solo en su familia, porque entonces si solo lo educamos en la afectividad y la sexualidad en la familia, nos perdemos esta otra dimensión de convivencia, tolerancia, derechos humanos, aprendizaje de la diversidad. Y eso se aprende también en la escuela. Bien, lo primero que me gustaría trasladaros aquí en este pequeño espacio es bueno que un poco que yo creo que en el educar la afectividad y la sexualidad implica tomarse en serio el rol, digamos, de que tengo que educar. Es decir, que a veces no tomamos el serio de intentar sacar lo mejor de las personas. Y sacar lo mejor de las personas implica, pues lógicamente, plantearse la palabra lo mejor. Y a veces lo mejor para las personas es que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros jóvenes claramente, digamos, tengan en su horizonte un rol de padre, de madre, de maestro, de maestra. Necesitamos padres y necesitamos maestros, masculino, femenino, neutro, lo que queráis, me da lo mismo, pero necesitamos. Entonces me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el tema de la afectividad y la sexualidad, digo, por empezar a un poco plantear alguna cosa, decía, eso sí que lo decía esta mañana, me parece que era una cuestión. Yo creo que educar la afectividad es educar en las raíces de la persona y en las alas de la persona. Esta es una imagen de Octavio Paz, el literato mexicano, que es muy bonita. Es decir, las raíces y las alas. Hay que dar raíces a los chicos y hay que dar alas. Raíces, porque claro, la educación afectivo-sexual son cuestiones muy básicas. Y todos hacemos educación afectivo-sexual bien o mal. Pero es muy importante tomar conciencia. ¿Qué implica esa educación afectiva? Yo estoy casi por pasar del PowerPoint, pero bueno. No, da lo mismo. Ahí se ve mejor. Bueno, educar la afectividad y la sexualidad es educar, bueno, en unas cuestiones a veces que tienen que ver con las raíces de la persona. No solo los padres, sino también los maestros. Es la capacidad, lógicamente, de que una persona, me parece que es básica esa experiencia de sentirse amado incondicionalmente, o no amado incondicionalmente, o amado condicionalmente. Esto afecta mucho las raíces de la persona. Esto arrastra a veces muchas limitaciones, porque claro, si yo me he sentido amado, y no solo es una idea, y no solo que te lo diga, que te quiero, sino que lo importante es captar que la otra persona se siente querido, y se siente querido incondicionalmente, o se siente querido condicionalmente, pues eso lógicamente afecta a la afectividad y afecta a la sexualidad para toda la vida. Claro, otro elemento que es muy importante, claramente, es, claro, que tiene que ver con ese educar en las raíces, pues tiene que ver con educar en lo que significa la cercanía de los cuerpos, el calor, las distancias. Claro, el educar la afectividad y la sexualidad, estamos hablando de las raíces básicas, pero que no tenemos que olvidarlas. Es cómo nos acercamos, cómo nos tocamos, cómo nos abrazamos, cómo nos miramos. La mirada no es una mirada sectorial, la mirada es una mirada confiada, la mirada es una mirada tranquila. Bueno, cómo nos miramos, cómo nos acercamos, cómo nos tocamos, tiene que ver con otro elemento básico, que es el tema del calor, la calidez, y ahí es en el calor y la calidez, la cercanía de los cuerpos también, en la casa, en el hogar, pero también a lo mejor en la escuela, es donde aparece otra cuestión básica que tiene que ver con la sexualidad, que ya no es el amor, que es el tema de la intimidad.
el saber un poco compartir intimidad, hablar de intimidad, estar cerca juntos, poder... Bueno, todo eso se construye, son raíces de la afectividad y la sexualidad. Como también, lógicamente, el tema de la afectividad y la sexualidad tiene que ver con que los padres tienen que ser modelo. ¿Modelo de qué? Pues modelo de buen trato, modelo de igualdad, modelo, lógicamente, de roles de género que verdaderamente pues, sean humanizantes. Bueno, todo eso es muy importante. Entonces, claro, y por último, me parece que por enseñar un poco, ir rápidamente con este tema de esas raíces que se van poniendo en la familia, pero que después no hay que olvidar que también a veces ciertos roles en la Iglesia a veces sustituyen, a veces complementan, a veces amplían o a veces inician, y tenemos que hacer esos roles. Claramente es hablarle también de riesgos. Estamos en una sociedad muy compleja y una sociedad de enormes riesgos. Hoy hay enormes oportunidades y enormes riesgos. Y entonces, bueno, ¿qué hace la familia? ¿Qué tiene que hacer un buen padre? ¿Qué tiene que hacer un buen maestro? Pues también alertar dónde a veces están los riesgos, porque, digamos, vivimos una sociedad donde es verdad que la capacidad de poder a veces en determinado tipo de contextos de destrozarse las personas es una realidad. Bueno, desde aquí yo, creo que es muy importante que en los distintos contextos que estáis en la diócesis nos planteemos la importancia de que esto no es simplemente una cuestión de los padres, esto es una cuestión muy importante eclesialmente. Y tenemos aquí una tarea eclesial importante. Hoy el anuncio, no sé si la catequesis, yo aquí ya autoridades y maestros tienen la Santa Madre Iglesia, pero desde luego el anuncio no empieza ni nunca empezó con muchas grandes tesis doctrinales. Entonces, bueno, el anuncio a veces es mirad cómo se ama, mirad cómo se quieren, tiene que ver mucho con el aspecto relacional. Necesitamos hoy en la Iglesia tomarnos en serio lo que significa todo el tema de educar la afectividad y la sexualidad. Esto no es simplemente una cuestión para la escuela católica, sino también para nuestros contextos pastorales. Una de las cosas que mejor podemos hacer es ayudar un poco ayudar a construir una afectividad sana, una sexualidad sana y plena y humanizante. Y me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay muchos elementos que estén hoy apostando en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la educación e incluso en la Iglesia por esto. Estamos empezando. Yo que me muevo un poquito, vamos a decir, por bastantes ámbitos, están empezando en distintos sectores, algunas diócesis están haciendo algo, 4 o 5 grandes congregaciones religiosas están empezando a hacer algo, pero estamos empezando a hacerlo seriamente, hacer algo, pues una cosita, un día tratar un tema, hablar algo, pero tomárnoslo en serio estamos empezando. Y hay que empezar, ¿por qué? Porque tanto padres y maestros no hemos sido formados en estos temas. Y claro, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de nuestra cierta incapacidad para hacer determinado tipo de cosas. Esto es muy importante, pero también es verdad que necesitamos formarnos para hacer estas cosas bien. Es muy importante, pero no vale, digamos, cualquier discurso ni cualquier iniciativa. Y además, como no hagamos algo, y a mí me parece que esta es una cuestión capital, en esta sociedad tan abierta, por utilizar el término de Popper, esta sociedad abierta, tan neoliberal, tan de mercado, y de mercado de posibilidades, de mercado de identidades, de mercado de orientaciones, de mercado de experiencias, pues lógicamente nuestros hijos en esta sociedad y nuestros alumnos, las personas que tenemos en nuestros contextos pastorales, están llenos de riesgos. Y la sociedad, lógicamente, es una sociedad que está educando continuamente, a través de la cultura de la imagen, a nuestros jóvenes. Si nosotros no hacemos nada, ¿quién lo está educando? A mí me parece que esta es una gran pregunta. ¿Quién está educando? ¿Quién está educando hoy? Pues hoy está educando TikTok, hoy está educando el porno, hoy está educando las series coreanas, que ahora están pegando mucho, ahora están educando, están educando determinado tipo de música, porque además lo que educa a nuestros jóvenes en su imaginación, en su afectividad, fundamentalmente no son las ideas, son imágenes, son canciones, y esto es importante. Y ¿por qué hay que hacer una educación afectivo-sexual? Porque los compañeros
pues a veces no son buenos informantes, porque los compañeros también a veces son muy limitados, porque los compañeros tampoco tienen buena formación. Bien. Bueno, además me parece que, bueno, yo creo que este Papa y en la Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica sobre el matrimonio, sobre el amor y la familia, el Papa curiosamente tiene todo un epígrafe que dice sí a la educación afectivo-sexual. Es decir, no está diciendo que esto es una opción, esto es algo que tenemos que pensar. Bueno, yo creo que el Papa va en una línea de muchas personas hoy que dicen que esto es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Porque es un derecho de las personas, es un derecho básico. Es decir, entonces el tema no es si hacemos o no lo hacemos, el tema es que tenemos que hacerlo. Y el tema es que nos tenemos que poner ya, pero el tema es que lo tenemos que hacer bien. Porque estamos jugando con un núcleo central de la persona. Bueno, el Papa nos habla de la necesidad de hacer una educación en estos temas. Bien. Bueno, lo siguiente, después de aclarar la importancia de educar la afectividad y la sexualidad, bueno, esta mañana lo hacíamos amplio en lo que teníamos, ahora vamos a decir 4 cositas básicas. Me parece que es que, claro, hoy educar es educar desde la realidad. Y claro, educar la realidad para acompañar la realidad, para acompañar, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, los procesos de crecimiento paso a paso para ir un poco cada vez creciendo en madurez. Ese acompañamiento en un crecimiento que no va por golpes, no va por saltos, sino es paso a paso, que es gradual. Ese acompañamiento sobre todo y en gran parte, en muchos contextos pastorales, un acompañamiento de cuestiones que tienen que ver con la afectividad y también a veces con la sexualidad. Son acompañamientos en muchos temas, pero todos esos temas no nos olvidemos que tienen un componente afectivo importante. Entonces, el tema de la maduración de la afectividad es una cuestión que yo diría capital. En ese acompañar la afectividad y el crecimiento de nuestros chicos, de nuestras chicas, de los jóvenes, claramente muy importante, más o menos, bueno, dado que estamos aquí pocos, pues ver un poquito cuál es esa realidad. Y esa realidad, bueno, vamos a decir 4 o 5 cosas y quizás prefiero aquí ahora más rápido, pues si acaso más hablamos. Pero bueno, esa realidad yo diría 8 o 9 cositas. Esta mañana decíamos 15, pues ahora la hemos reducido a 8. Aquí, como pueden ser 20, 30, porque esto depende del tiempo. Pero voy a coger 8 que creo que son importantes. Vamos a recoger 8. La primera a mí me parece muy interesante. Cada característica es un desafío, ¿no? Lo hablaba con Estrella. Presenta desafíos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Pero detrás de cada desafío hay una tarea. Detrás de cada desafío hay una tarea. Claro, una realidad es la desinstitucionalización de la práctica sexual. Esto dicho así queda un poco tocho. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues hombre, que la mayoría de las prácticas sexuales de los chicos, desde que tienen la primera experiencia sexual de media, a los 16 años, hasta que tienen una experiencia de pareja estable, sea como sea, pareja de hecho, pareja por lo civil o pareja religioso, estamos hablando de mitad de los 30 hasta los 18, implica que pues aproximadamente 16-18 años de media teniendo relaciones sexuales en contextos que puede haber relación, pero no relaciones institucionalizadas. Bueno, es decir, la práctica de la sexualidad durante muchos años se vive en contextos desinstitucionalizados. Entonces, educar es educar en ese contexto. No es educar para otras cosas como se ha hecho tantos tiempos. Y educar también a veces, pues lógicamente, pues bueno, hay muchas cuestiones, a veces vinculadas a las prácticas sacramentales, pues es muy importante tener en cuenta. Esto es lo importante. Segunda característica, claro, nuestros jóvenes viven en una sociedad que es muy importante, y esto es otra clave, otro desafío y también otra tarea, desafío-tarea, pues enormemente presionados por tener relaciones sexuales. Bueno, cualquier película, cualquier serie, cualquier videoclip, pues la letra de la canción es tú me gustaste, yo me gusté, nos fuimos a la cama, tú me acercaste, te viste, ay qué bien. Bueno, todo es como demasiado inmediato, demasiado directo. El tema de la relación sexual como algo demasiado presente y además demasiado claramente, por decirlo, como algo que va muy vinculado a una cierta madurez, a un cierto crecimiento, y es importante, hacerlo entre más pronto mejor. Hay todavía bastante, yo diría, en
los que trabajáis sobre todo con adolescentes, se nota mucho quienes lógicamente han tenido ya unas ciertas prácticas sexuales y quienes no. Es muy importante darnos cuenta que nuestros niños son distintos y nuestros adolescentes son distintos. Cuidado con generalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un 50% de chicos que a los 18 años no han tenido relaciones sexuales. Entonces no podemos generalizar. Bueno, entonces, digo, cuidado con darse cuenta que aquí hay una realidad, porque hay muchos que no tienen y algunos incluso de esos que tampoco lo buscan demasiado. Entonces, pero sí que es verdad que hay una cierta presión cultural. ¿Qué significa educar? Bueno, pues a veces tener una cierta libertad ante presiones culturales que están ahí. Bueno, el tema de la sexualidad ocasional. Bueno, son cuestiones que yo creo que aquí no hace falta desarrollar, bueno, ya las sabéis. Hemos pasado a una sociedad donde a veces se cuidaba mucho los comienzos, con quién lo hacía uno, en qué contexto, qué ligación, si había compromiso, normalmente es verdad que las primeras experiencias sexuales se tienen en ese contexto más o menos romántico, pero es verdad que hay un tanto por ciento bastante elevado de jóvenes que rápidamente hace una pequeña transición de ese cuidar y elegir bien la relación con quién, normalmente buscar una persona que la conoce, una persona de la cual se confía, una persona con ciertos rasgos diferenciales entre hombres y mujeres, a un tanto por ciento bastante elevado, como sabéis, de jóvenes que no tienen, digamos, pocas exigencias a la hora de tener una relación sexual, lo que podemos llamar el sexo ocasional. Bueno, cada vez hay menos condicionantes, menos exigencias a la hora de tener una relación sexual. Bueno, esto es importante para ir educando, porque bueno, estos son los rasgos. Por otro lado, el tema de la centralidad. Decía esta mañana, hemos pasado de sociedades donde la muerte se celebraba públicamente y la sexualidad se reprimía, a sociedades donde claramente la muerte se reprime y la sexualidad se expresa. Bueno, en este sentido ha habido un cambio y una alteración del eros y del tánatos. Vivimos sociedades enormemente expresivas y además donde muchos jóvenes sienten que la sexualidad es un elemento importante. Están hablando todo el día de sexualidad, de enamoramiento, de cercanía. Hay una cierta centralidad y omnipresencia. Bueno, yo creo que esto es otro tema que hay que educar. Nadie niega la importancia de la sexualidad, nadie niega la maravilla de la sexualidad, pero bueno, cuidado con que a veces, un tema de educar es claramente, cuál es el lugar de la sexualidad en la vida humana. Y bueno, sin reprimir, pero también cuidado con a veces una cierta divinización de algunas cuestiones. Bueno, planteábamos también otro tema que no se suele decir, pero que es cierto, y es el tema de la soledad de nuestros jóvenes. Bueno, nuestros jóvenes, es por el cambio de las familias, por el cambio de nuestros ritmos laborales, por la dificultad de compatibilidad de horarios a veces entre las parejas o en familias monoparentales o lo que sea. Muchos de nuestros chicos, nuestros menores, pero también de nuestros jóvenes, pasan mucho tiempo solos. El tema de la soledad, es una realidad bastante presente. Claro, y a veces no solo simplemente la soledad física, sino una soledad sentida. El tema de la experiencia de sentirse solo y el anhelo profundo de reconocimiento, de afecto, de cariño, es una realidad bastante presente. A la hora de educar, yo creo que aquí hay otro criterio. ¿Por qué? Porque muchos viven una cierta soledad emocional. Vivimos sociedades emocionales, pero hay bastante soledad emocional. Hay bastante a veces sentimiento de soledad. A veces tematizada, a veces detrás de nostalgias, a veces tristezas. Bueno, ahí hay muchas maneras en el fondo a veces de poder captar una cierta soledad emocional. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de sexualidad de nuestros jóvenes, una sexualidad instalada en el presente y no atenta a los riesgos. Claro, esto es un desafío, pero también es otra tarea. ¿Por qué? Porque claro, una de las cosas que hay que educar es, que hay mañana, que hay pasado. El tema de la instalación en el presente creo que es otra tarea para plantearse una educación afectivo-sexual. Como también aprender a valorar los riesgos. Otro elemento, y vamos terminando por poner 7 o 8 básicos, es el tema de la novedad. Esto a mí puede parecer secundario, pero a mi juicio es muy importante. Y esto es muy actual. Y esto no pasaba hace 20 años.
Es decir, una cierta mercantilización del mundo de la sexualidad, una cierta, digamos, virtualización del mundo de la sexualidad, hace que también este mundo de la sexualidad está muy vinculado a cantidad de productos, a cantidad de experiencias, que además, bueno, lógicamente invitan al joven que siempre busca novedades, que busca cambiar, que busca experiencias excitantes, ¿a qué? Pues a probar, a probar. Y el joven, bueno, pues esto también es por un lado un desafío, pero por otro lado es otro tema de educar. Porque claro, todos son probar prácticas, probar imágenes, probar cosas que me han dicho, cosas que me han contado. Bueno, a la hora de educar la afectividad y la sexualidad es muy importante entonces darnos cuenta como otro gran desafío es cómo afrontamos ese educar al joven también. Bueno, oiga, en la vida hay que ir cambiando, experiencias nuevas, pero también en la vida es muy importante ir solidificando lo vivido, volver sobre lo vivido. Bueno, incluso una palabra tan importante en la tradición cristiana sobre el tema de la afectividad y la sexualidad como es el tema de la fidelidad. Oye, bueno, pues fidelidad a lo que tengo, fidelidad a lo que siento, bueno, más que en el fondo siempre, pues ese estar siempre, que tenéis ahí, pues en un cierto nomadismo sentimental. Y por último, por no falta contaros a todos los que estáis aquí, pues todo este tema, que yo no falta ni de desarrollarlo. Hoy hablar de jóvenes y educación de la afectividad y la sexualidad implica hablar de pornografía, hablar de redes sociales y hablar de internet. Bueno, yo creo que esto es un poquito el marco de lo que planteamos. Lo que sí que me gustaría, ya que llevamos 22, 23 minutos, o 20 minutos, 21 minutos exactamente, para no pasarme de 50 minutos suficiente, o 45 si puede ser, y así hablamos más rato. A mi juicio, en este mundo que está cambiando tantas cosas, yo creo que hay una serie de principios básicos. Es decir, bueno, los principios curiosamente son algo que se adquiere después de muchos años de experiencia. Uno cuando tiene muchas experiencias, cuando ha caminado en la vida, pues llega pues, a ciertos criterios de sabiduría, a una serie de principios, a síntesis. Bueno, es decir, los principios curiosamente no están al principio, los principios están al final de la vida cuando va uno adquiriendo pues experiencia, sabiduría, bueno, va aquilatándose las cosas. Bueno, ¿cuáles serían esos principios de la educación afectivo-sexual que no nos dicen soluciones, pero nos dan a veces criterios para afrontar los temas en la educación afectivo-sexual? Yo creo que hay unas 5 o 6 que me parece que son básicos. Hay muchos más, pero bueno, vamos aquí simplemente a plantear algunos. Primero, la educación tiene que ser positiva. La educación afectivo-sexual es muy importante que cuando la hagamos en nuestros contextos pastorales, ya llevamos ya muchos siglos de educación negativa. Necesita una educación positiva. Igual que el profesor de literatura o de arte, pues bueno, pues cuando explica una iglesia románica, pues una iglesia gótica, pues bueno, pues tiene que pues conmoverse ante ese rosetón, esos ventanales, ante esos capiteles, bueno, y transmite la pasión por el arte. Pues hombre, cuando hablamos de educación afectivo-sexual, lo mínimo que podemos pedir es bueno que tengamos una experiencia sana, sanante, positiva de la sexualidad. Y eso es lo que tenemos que transmitir, una experiencia positiva. Esa experiencia positiva es muy importante y dejar claro que yo creo que a pesar de lo que mucha gente dice, estamos en una época donde hemos avanzado mucho. Y puede parecer que estamos en una época loca, y es verdad que estamos en una época loca, pero también a la vez que es una época loca, es una época donde hemos avanzado y conquistado ya muchas cosas que son ciertas y que son positivas. Y además no solo eso, es que no tienen marcha atrás. Es decir, digamos, en los últimos 70-80 años, de los años 60 hasta ahora, es decir, estamos hablando de ya 60 años, es verdad, nuestras sociedades han dado unos pasos en estos temas que yo creo que son enormemente positivos. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Hombre, la sexualidad no es simplemente la penetración de un pene en una vagina. La sexualidad es algo mucho más integral. La sexualidad no está simplemente vinculada con la reproducción, que también, pero la sexualidad está vinculada también con la intimidad. La sexualidad no es algo que tiene que ver con algo
precientífico, sino es muy importante en qué hemos avanzado. Pues un estudio científico de muchas cuestiones. Claramente que antes, pues la gente no tenía ni idea. La sexualidad antes se vivía de manera uniforme. Hoy sabemos que hay diversidad de sexualidades. Claro, la sexualidad antes claramente estaba vinculada al matrimonio. Hoy sabemos que hay sexualidad, pues bueno, en los niños, en los discapacitados, en los mayores. Bueno, tenemos ahí una serie de cuestiones que yo creo que son importantes. Y por último, una cuestión que a veces nos da miedo, pero es una dialéctica de la cual no podemos salir. La sexualidad antes estaba sobre todo marcada muy socialmente. Era una sexualidad fundamentalmente de criterios externos. Hoy sabemos que la sexualidad siempre tiene una dimensión social, normativa, pero también tiene una dimensión individual, de derechos y de individuos. Y esa tensión es importante. Todo eso y muchas más cosas hemos avanzado. Entonces, bueno, me parece que cuidado con discursos un poco apocalípticos, pesimistas, de cómo estamos. Yo creo que estamos mucho mejor que hace muchas décadas. Creo que hemos avanzado muchas cosas. Es verdad que hemos avanzado y tenemos ahora una serie de retos nuevos, pero estamos mejor que en muchas épocas. Y que creo que vivimos una afectividad y una sexualidad en muchos aspectos mucho mejor que a otras épocas. Bien, avanzamos. ¿Qué principios? Bueno, esta mañana hablábamos y con un cierto detenimiento, y después yo creo que salía mucho en los diálogos y en las experiencias. Bueno, y además es muy importante a nivel eclesial que una de las cosas más importantes es crear espacios de comunicación. Espacios de comunicación en el tema afectivo y la sexualidad. ¿Por qué? Porque la gente está deseando hablar de estos temas. Les decía esta mañana, citando al gran Michel Foucault, dice, lo propio de la sexualidad, decía Michel Foucault, no es la represión. Lo propio de la sexualidad es la confesión. Mucha gente está deseando hablar desde lo íntimo, desde la interioridad, desde lo que siente, desde la afectividad, desde sus experiencias sexuales. Pero a veces no hay espacios de escucha, no hay personas que escuchen. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que es muy importante a nivel eclesial, dando la importancia que tiene lo afectivo, es crear esos espacios, lógicamente, comunicativos frente al silencio. Bueno, y aprender a hablar con naturalidad, pero sobre todo aprender a escuchar. La gente tiene deseo de hablar. Por eso decía Foucault, lo que caracteriza la sexualidad es la confesión. Yo no diría solo en los jóvenes, sino en todos. Todos desearíamos un pequeño, entre comillas, confesor, alguien que nos escuche y no se lo diga a nadie. Alguien que además con confianza incondicional, al cual yo le pueda contar muchas cosas, o el cual pueda contrastar. En la vida afectiva, en lo hondo, en la intimidad, es muy importante contrastar experiencias. A veces el tema es que no tenemos esos espacios. Y es importante, sobre todo para nuestros chicos, confesar sus dudas, sus miedos. A veces situaciones de abuso, situaciones de violencia, situaciones de abandono, situaciones de crisis, situaciones de ruptura de una pareja. Bueno, situaciones de duda de su orientación, de duda de su identidad, de construcción de su identidad. Bueno, es muy importante que creemos espacios en nuestros contextos pastorales para que esto se dé, y esto es importante. Entonces, el tema de la comunicación a fondo es importante. El tema de la honestidad. Claro, esto no es comunicación de cualquier tema, es un tema de persona a persona, de corazón a corazón, de afecto a afecto, de persona vulnerable a persona vulnerable, porque todos somos vulnerables. Y por eso es muy importante el tema de la honestidad. Entrar en el tema de la educación afectivo-sexual implica la honestidad. ¿Y qué es honestidad? Pues tener aireado tu interioridad. Saber un poquito y tener un poquito conciencia, sacar un poco tu interioridad hacia afuera y descubrir también tus propias grietas, tus propias incapacidades, tus propios límites. ¿Dónde están mis capacidades y mis incapacidades? ¿Dónde está mi madurez y dónde están mis infantilidades? ¿Qué cosas puedo hacer bien y qué cosas no puedo hacer bien? Para entrar en la educación afectivo-sexual es muy importante un mínimo autoconocimiento, un mínimo conciencia de saber por dónde estoy en estos temas. Por eso es tan importante, tenemos que educar a los otros, pero esto es una maravilla, porque también en el fondo es un acicate para que nosotros
crezcamos y maduremos como personas, porque bueno, como dice el Papa, nadie es perfecto, no hay familia perfecta, padre perfecto, no hay profesor perfecto, no hay pastoralista perfecto, no hay sacerdote perfecto, y necesitamos todos, lógicamente, entrar en ese proceso de maduración. Otro elemento, dos más y que son importantes, dos criterios que estos dos a mí son los que más me preocupan, lo reconozco. Es el tema de la igualdad. El tema de la igualdad es básico, porque el tema de la afectividad, el tema de la sexualidad, vividos como persona adulta y como persona madura, implica saber entrar en una relación personal de manera horizontal. La vida te lleva a veces a ciertas verticalidades. En la vida hay verticalidad, pero en la vida no puede todo ser verticalidad. Y sobre todo en la afectividad y la sexualidad hay que aprender a entrar horizontalmente. En la vida laboral tenemos instituciones jerarquizadas, la iglesia está muy jerarquizada, las empresas están jerarquizadas, las universidades jerarquizadas, los colegios universitarios, todo jerarquizado. Tenemos jefes y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces hay que inclinarse, a veces hay que mirar para arriba, a veces hay que mirar para abajo. Bueno, vamos a dejar ese tema, que es otro tema apasionante. Y otro tema que trabajo, el tema de los abusos de poder. que eso es todo una. Pero claro, es importante darnos cuenta que la auténtica afectividad y la auténtica sexualidad se viven desde una cierta horizontalidad. Cuando hay muchas diferencias entre uno y otro, claramente, entonces hay un peligro de instrumentalización del otro, de utilización del otro, de manipulación del otro. Bueno, esto que parece muy elemental, esto se nos cuela continuamente. Y mucha gente que toda su vida afectiva es buscar reconocimiento de los de abajo y estar arriba. Hay gente que solo sabe estar arriba, hay gente que solo sabe estar abajo. Es muy importante aprender a estar y vivir horizontalmente. Es muy importante aprender a tratar afectivamente a las personas de manera horizontal. Sí, mucho liderazgo, sí, pero antes que el liderazgo es importante la fraternidad. Es muy importante el tema de la horizontalidad, el tema de no dominar, no instrumentalizar, no jugar, no manipular, porque la afectividad tiene que ver mucho con eso. Y la felicidad plena tiene que ver mucho con eso. Lo que nos hace felices precisamente es vivir en vínculos horizontales. No nos hace felices que yo domino a otro, o yo controlo a otro, o yo manipulo a otro. Esa no es la auténtica felicidad. Bien. Y el otro tema que me parece que es importante es el tema de la intimidad. El tema de la intimidad es como otra joya oculta y olvidada. Hemos hablado mucho en nuestro país hace años con la famosa ley del no es no, del tema del consentimiento. Pero lo importante no es el consentimiento. Lo importante es que no es que vaya yo ahora tengo una relación sexual y vaya con cinco hojas, usted consiente, sabe qué, no sé qué, y no es eso. ¿Qué es lo que hay detrás? Y es enormemente valioso y es muy importante que eduquemos en ese valor. Es el valor maravilloso en la vida para crecer y para ser adultos, no solo de las relaciones, sino aprender a construirse desde la intimidad, desde la privacidad. Y del valor enorme que tiene en la vida también tener espacios que son sagrados de intimidad. Mi cuarto de baño es mi cuarto de baño. Cuando estoy en el cuarto de baño, estoy en mi cuarto de baño. Cuando estoy desnudo, estoy desnudo. Cuando estoy escribiendo mi diario, estoy escribiendo mi diario. Mi cuarto es mi cuarto. Y antes de entrar en mi cuarto, por favor, llama. Antes de tocarme, por favor, llama. Hay muchas cosas en la vida que es entrar en la intimidad del otro. Antes de mandar una foto sobre mí, pídeme permiso. Antes de comentar un dato sobre mi enfermedad, pídeme permiso. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? No es un consentimiento. Es darnos cuenta de la importancia que tiene en la vida, lógicamente, el tema de la intimidad para construcción de la subjetividad. Es decir, nos construimos no solo en la relación,
nos construimos también sabiendo estar solos, rumiando nuestra soledad, rumiando nuestras experiencias, en contacto con nuestro cuerpo, en contacto con nuestra... Y, muy importante, ese espacio es tan sagrado, y hay que aprender que la intimidad de cada uno es sagrada, que no se puede violentar, que no se puede traspasar, sino que siempre hay que entrar, pues eso, como un espacio sagrado, como una zarza ardiente, y hay que, lógicamente, hay que llamar siempre antes de entrar. Bien, bueno, vamos ahí, 35. Venga, vamos a dos cositas. Una cosa sobre el tema de la festividad, el tema de acompañar itinerarios. Podemos hablar de muchas cosas, pero bueno. Dos cositas sobre el tema de la festividad. La mayoría de los modelos de educación afectivo-sexual del pasado hoy están bastante en crisis. Entonces estamos buscando cómo, en el fondo, organizar lo que podríamos llamar programas, modelos de educación afectivo-sexual. Y en ese buscar programas y modelos de educación afectivo-sexual, muchos hemos apostado por la importancia para lo afectivo-sexual de dar y tomarnos seriamente el tema de la afectividad. Es decir, lo afectivo-sexual es una palabra es un par de palabras, pero la clave para, en el fondo, educar no está tanto en la sexualidad, sino en el tema de la afectividad. Y además esto es muy importante porque vivimos en una sociedad donde todo el día estamos en mitad de emociones, sentimientos, instintos, deseos, afectos, bueno, y eso es lo que puebla nuestro mundo. En ese poblar nuestro mundo es muy importante entonces educar la afectividad. ¿Por dónde van los modelos hoy de educación afectivo-sexual? Pues en tomarse en serio esto. Bueno, esto es lo que a mí me parece que es lo central. Yo cada día, en todos los cursos que doy, lo que intento transmitir a docentes, a personas, a la gente de pastoral, a la gente que trabaja en colegio, parroquia, es un poco, me parece que nos tenemos que tomar en serio, padres, maestros, agentes de pastoral, la importancia de educar la afectividad. No sabemos. Es más fácil lo doctrinal, es más fácil vamos a hacer esto, la voluntad, esta tarea, hay que ir a tal sitio, hay que hacer a tal sitio. Educar la afectividad, bueno, se hacen cosas en primaria, educación de los sentimientos, poner nombre a los sentimientos, pero esto es un tema muy serio, el tema de educar la afectividad y educar los sentimientos. ¿Por qué? Porque además creo que aquí hay un tema de fondo que, bueno, que simplemente os lo planteo y no lo desarrollo. Claro, toda nuestra sociedad es una sociedad del bienestar. Es una sociedad del bienestar. Lo que buscamos fundamentalmente es estar a gusto con nosotros mismos, a gusto con nuestro cuerpo, estar a gusto. Sociedades del bienestar. Y desde hace más de un siglo esta es un poco lo que va moviendo por la economía, el derecho, gran parte de nuestra cultura. Sociedades del bienestar. Estamos instalados en un cierto gozo, en un cierto placer. ¿Y qué es lo importante? Que bueno, que todo esto, pues con el avance de las décadas, pues claro, es muy importante que hay como un lema que se ha grabado a fuego en las nuevas generaciones, que la felicidad es la satisfacción del deseo. Yo deseo algo y yo soy feliz en la medida que lo consigo. Bueno, yo creo que este tema hay que pensarlo. Y desde luego de una perspectiva cristiana hay que pensarlo más. La felicidad no es la satisfacción del deseo. Como dice Galbraith, vivimos en la sociedad de la satisfacción. Bueno, la satisfacción del deseo no es la felicidad. La felicidad es la educación del deseo. Y la educación del deseo no es siempre satisfacer el deseo. Decía ya Platón, el fin de la educación es enseñar a desear lo conveniente. Cuando yo estoy diciendo que hay que educar la afectividad y la sexualidad, que es lo que estoy diciendo, una cosa yo creo que normalmente potente, y es que hay que intentar cambiar. Estoy diciendo lo que estoy diciendo, cambiar los deseos, los afectos, los sentimientos. Educar no es dejar las cosas como están. Educar es mejorar. Educar es elevar. Es decir, entonces no vale simplemente una educación instrumental que dar lo que tú me pides, sino lógicamente hay que entrar ahí. Y eso es muy delicado, pero hay que entrar.
Y la cuestión es si entramos o no. Citaba también esta mañana, porque, bueno, es un poco duro, pero a mí me parece que es muy clarito, una frase de John Stuart Mill. John Stuart Mill, en un librito que se llama El utilitarismo, tiene una frase que me parece demoledora. Dice, más vale ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Bueno, aquí hay mucho. Aquí hay mucho. Y esto todo tiene que ver con el afecto, con el placer, con la satisfacción. ¿Qué hacemos? Claro, la cuestión es que cómo intentamos en el fondo moldear todo esto. Bueno, decía esta mañana que el Papa nos plantea en Amor y Leticia algunas claves. Y yo creo que esas claves van por el buen camino. Dice, la educación es un cultivo de la libertad. ¿Libertad frente a qué? Frente a compulsiones internas y a condicionamientos externos. Es lo libre. ¿Cuándo somos libres? Libre ante compulsiones internas y ante condicionamientos externos. Pero dice una cuestión que me parece todavía más interesante. Dice, ¿qué es la educación de la libertad? La vida virtuosa construye la libertad, la fortalece. Y aquí es donde yo creo que hay que plantearse un cambio. Y es que hemos estado durante muchos años en educación hablando de valores. Hoy yo creo que no hay que dejar de hablar de valores, pero también es importante hablar de virtudes. ¿Virtudes en qué sentido? No de cualquier sentido, sino fundamentalmente en el sentido de que las virtudes van a construir sujetos. Una de las cosas que hay que hacer en la educación afectivo-sexual es construir nuevas subjetividades. No decir qué es lo que tienes que hacer, sino construir un sujeto adulto y maduro. ¿Y cómo construimos un sujeto adulto y maduro? Mediante virtudes. ¿Qué son las virtudes en el fondo? Las virtudes son crear hábitos del corazón. Es que los sentimientos se pueden educar, es que los sentimientos se pueden moldear, es que los sentimientos los podemos ennoblecer, es que los sentimientos los podemos mejorar, es que los sentimientos los podemos cultivar. Y aquí es donde tenemos que entrar. No estamos acostumbrados, no sabemos cómo hacerlo. Los padres lo hacen en casa a veces, pero aquí es donde yo creo que es muy importante. Bueno, y esta mañana comentaba también, y brevemente voy cerrando esta parte para acabar, dos cositas. Bueno, pongo una serie de ejemplos. Pongo el primero y enuncio los demás y ya termino con otra cuestión. Por ejemplo, el valor de la templanza. La templanza es fundamental. ¿Qué es la templanza? Poner las cuerdas de un instrumento en su tono. ¿Qué es educar la afectividad y la sexualidad? Darle información. Los modelos informativos ya sabemos que no valen. Póntelo, pónselo. No se lo pone y no se lo pone. No vale. No es informar. La templanza te dice que ¿qué es lo que hay que hacer con una persona? La persona es como un bellísimo instrumento, pero lo que hay que hacer es poner las cuerdas de ese instrumento cada una en su debido tono. Hay que afinarlas, y afinar implica a veces a algunas apretar y a otras aflojar. ¿Qué es la educación emocional? La educación emocional, en el fondo, cuando tragamos las raíces de la persona, implica a veces equilibrar a las personas. Nos encantaría decir que todos son equilibrados, pero no todos somos equilibrados. Y es muy importante equilibrarnos. Educar es equilibrar, educar es templar. Y templar implica que a veces hay cosas que hay que apretar y a veces hay cosas que aflejar. Bueno, esto es educar la afectividad. Como también planteaba la importancia también de la fortaleza, de poner límites, de poner, digamos, a veces normas. En el mundo del deseo, en el mundo de la afectividad y del deseo, hay que tener un enorme cuidado que en esta sociedad de posibilidades múltiples el deseo se difumine. Y por eso es muy importante. ¿Qué es educar a veces? No digo reprimir, no digo negar, sino a veces encauzar y limitar los deseos, para profundizarlos, para hacerlos más auténticos. Si yo quiero bailar, eso requiere disciplina. Lo que no puedo ser es bueno en baile, en baloncesto, en fútbol, saber alemán. Es muy importante también la maduración del afecto, claramente a través de, lógicamente, la fortaleza. Bueno, yo creo que aquí hay una serie de elementos que no da tiempo a desarrollar,
pero que hoy en día muchos están por ahí trabajando. Es muy importante apostar por una educación seria y rigurosa de los afectos. Es muy importante construir sujetos. Es importante darnos cuenta que podemos crear hábitos emocionales. Es muy importante volver a las virtudes. Es muy importante, como también decía esta mañana, dos cositas: darnos cuenta que aquí el valor de la amistad para el tema de la maduración de la afectividad, y a nivel también eclesial me parece que es muy importante también cómo los sueños, los ideales, pues lógicamente también pues a veces nos ayudan a madurar. Me parece que, dado el contexto eclesial que estamos aquí todos, sí que me parece que es importante que lo subraye. ¿Por qué? Porque yo creo que los sueños, los ideales, ayudan a madurar a las personas. Y esto es muy importante distinguirlo de una cultura que vive de emociones que son instantáneas, emociones que cambian. Las emociones son eso, mociones que van y vienen. Los sentimientos ya se van fraguando después de distintas experiencias y tengo un sentimiento de pena, pero las emociones van cambiando. Y es muy importante distinguir emociones, sentimientos, estados sentimentales, de otra cuestión que es muy importante: pasiones. Vivimos una sociedad de emociones, de sentimientos, pero de pocas pasiones. Educar la afectividad implica también incluso llegar a educar para, en el fondo, tener la capacidad de encontrar pasiones. Y esta mañana recordáis los que estuvisteis esta mañana, pues bueno, contaba esta anécdota de este librito, Donde el corazón te lleve, este libro de Susana Tamaro, que son las cartas de una abuela a su nieta, cuando la nieta le dice que pues se quiere ir a Estados Unidos para aprender el inglés y así al menos no pierdo tiempo. Y la abuela le dice: te irritabas enormemente cuando te hacía notar que perder el tiempo no es en absoluto grave, pero llegaste al máximo la irritación cuando te dije que la vida no es una carrera, sino un tiro al blanco, que lo que importa no es el ahorro de tiempo, sino la capacidad de encontrar una diana. Yo creo que en el tema de la educación emocional, una de las cuestiones más claves es lograr que las personas encuentren una diana, que encuentren una pasión. Vivimos sociedades muy emocionales, experiencias pastorales muy puntuales. No voy a hacer aquí comentarios que son muy tentadores. Experiencias pastorales muy folclóricas, de grandes flashes, pero que emocionan mucho. Pero lo importante es estructurar sujetos y lo importante es encontrar pasiones que se transformen en vocaciones. Pasiones que se transformen en vocaciones. La capacidad de encontrar una diana. Una diana hace que te dediques mucho tiempo a ir en una dirección. No es una experiencia puntual. Bueno, cierro porque ya llevo 47 minutos y yo no quiero pasar de 50. Esta mañana hablábamos, pero esto casi lo dejo por si queréis preguntar. Terminaba la segunda parte de la formación de esta mañana con cosas que he trabajado mucho, pero bueno, que no simplemente las comento, que yo creo que a nivel pastoral, bueno, yo he dicho un poco que yo creo que mi convicción es educar en el tema de la afectividad. Creo que hay que trabajar estos temas, trabajarlos seriamente, hay que apostar una educación afectivo-sexual, hay que apostar una educación afectivo-sexual que parta de la realidad, bueno, entonces con una serie de criterios, pero también me parece que es muy importante el acompañamiento de la construcción de la identidad de las personas, de la identidad sexual, de la orientación sexual, de la identidad de género y el acompañamiento, lógicamente, de una situación tan frágil como es la infancia. Esto implica acompañar todo lo que significa pues, la vivencia de la corporalidad en la infancia, la vivencia de la construcción de la identidad, pues sobre todo pues eso, entre los 4 y 8 años, y a veces también acompañar eclesialmente esas situaciones difíciles que a veces se dan en nuestros contextos de los temas de orientación sexual. Y bueno, por decir algo que no decía esta mañana, que me parece que es importante, voy a ver si está aquí, y ya termino con una última diapositiva, porque ya que hemos hablado de los clásicos, pues nada en exceso. Me parece que en el tema del acompañamiento eclesial de situaciones como diversidad sexual, de acompañamiento de temas de situaciones que hablábamos de orientación sexual, de identidad de género,
A mí me parece que hay una serie de cuestiones que son impepinables. Impepinables. Podríamos desarrollarlo mucho tiempo, pero bueno, voy a las conclusiones y ya está. Me parece que la comunidad cristiana está llamada a, de una manera incondicional, y en esto tenemos que ser ejemplares, de plantear una ética de mínimos, pero clarísima, y es nuestros centros educativos, nuestros centros parroquiales, nuestros centros sociales, no se puede tolerar de ninguna manera un lenguaje despectivo, no se puede tolerar de ninguna manera la discriminación, tienen que ser centros de inclusión, el tema del lenguaje, del no dañar. Es decir, estamos hablando de una cuestión básica. Antes de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que claramente no tienen de ninguna manera que aparecer en nuestros contextos. Y eso es no dañar, no culpabilizar, proteger la integridad, no manipular, no discriminar, no insultar, no usar un lenguaje ofensivo. Aquí teníamos que ser ejemplares socialmente. Yo creo que en ciertos contextos lo son, pero otros no tanto. Yo creo que esto es importante, estos mínimos. Y aquí, además, en estos temas de la sexualidad, donde a veces hay, bueno, pues algunas diferencias en el mundo eclesial, aquí en esto, siguiendo el ejemplo de Jesús, no deberíamos, digamos, bajar la guardia. Y aquí todos estamos obligados a plantear estos temas. Segundo, el Papa habla en la Amoris Laetitia de integrar unos roles de género más flexibles. Mucho del malestar corporal, de la relación con nuestro cuerpo, que genera a veces muchos problemas de disforia de género y a veces algunas otras patologías y otras cuestiones que no llegan a lo patológico, sino son normal, claro, tienen que ver con una cultura que tiene a veces todavía unos roles de género bastante estrechos. Entonces, otra cuestión que yo creo que tenemos que trabajar claramente, y el Papa nos invita, es claramente a integrar unos roles de género más flexibles. Bueno, que no significa diluir los roles de género, significa flexibilizar los roles de género. Tercero, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que ayudar en nuestros contextos pastorales, esto llevaría mucho tiempo, pero me parece que es maravilloso, es acompañar la construcción de las diversas identidades sexuales con seriedad. Bueno, las diversas identidades sexuales, acompañar la construcción de esas identidades, sabiendo que la identidad, y esto es importante, no es simplemente un comportamiento. La sexualidad tiene muchas dimensiones. La sexualidad es comportamiento sexual, sí, pero también es sentimiento, es deseo, es atracción, es enamoramiento, es sueño, es imaginación, son valores, son actitudes. La OMS habla de todas estas dimensiones de la sexualidad. Entonces, claro, cuando alguien se está planteando, y por ejemplo el tema de la homosexualidad, comentábamos esta mañana, claro, esto no es simplemente una elección de un momento, o una identidad de género no es simplemente una elección de un momento. Es muy importante que cuando hablamos en estos sentidos de orientación sexual o identidad sexual, debe permear todas las capas de la personalidad. Entonces, claro, yo me digo, yo soy homosexual, ¿por qué yo soy homosexual? Yo soy homosexual porque mis sueños, sueño con personas homosexuales, teniendo relaciones homosexuales. Porque es que voy por la calle y se me va el corazón, se me va la vista, se me va mi cara, se me va mi cuerpo detrás de un cuerpo del mismo sexo. Porque es que estoy trabajando y mi imaginación se va detrás de una persona del mismo sexo. Es que me enamoro de personas del mismo sexo. Es que noto una especial atracción por el mismo sexo. Entonces, el tema de la identidad, el tema de la orientación, es muy importante que permee. ¿Qué significa acompañar? Acompañar significa acompañar con honestidad, para que todas esas capas de la persona, todas esas dimensiones de la sexualidad, pues claramente, pues bueno, se vivan con cierta coherencia. Y a veces acompañar significa acompañar con claridad, y a veces acompañar es acompañar dudas, acompañar búsquedas, acompañar incertidumbres. Pero es muy importante, lógicamente, hoy en día, acompañar la construcción de distintas identidades.
Y por último, me parece que desde la tradición cristiana, ya última cuestión, la tradición cristiana siempre ha valorado el tema de la conciencia personal. Al final hay una decisión de la persona. Las personas, el tema de los nombres y el etiquetado es muy importante. Te pueden decir una cosa, pero al final también es muy importante qué digo yo de mí mismo. Y hay una cierta dimensión de decisión. Decisión de ser, decisión de elegir, decisión de optar. Bueno, apoyar las decisiones en conciencia de las personas. Y por último, desde la perspectiva cristiana, pues yo creo que la clave es lo que veíamos al principio. El tema de esas raíces que se ven en la familia, también es muy importante que la vean en la pastoral, que es el tema de que haya espacios de amor incondicional. Que toda persona se sienta amada, que lo sienta de verdad y que sienta que esa sentirse amado le da también capacidad de amar. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hemos explicado.